Lo vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Más allá de una opinión. Buenos días, ¿cómo les va en esta mañana, ya viernes? Nosotros aquí en el estudio, como siempre, saludándoles con el mismo entusiasmo. Ya es viernes y, como bien dice nuestro compañero Esmaragdo Camas, por decreto presidencial somos felices. ¿Verdad? Sí, Julio pero... César Silva, buenos días. Esmaragdo, buenos Buenos días. días, Zuleika, buenos días, Julio. Y en automático me fui para atrás. Oye, Sí, somos pero felices, dijera López lo Obrador. que veo, el lenguaje corporal de Zuleika con sus dichos ya no conecta, ¿verdad? No conecta. Ya no conecta, o sea, Bueno. Estamos con el mismo entusiasmo de Pero bueno, siempre. pero Julio, Es que es viernes. Julio, pero en viernes. cierta forma lo está diciendo, lo está aclarando, dice que es Por decreto feliz por presidencial. decreto presidencial. Ah, bueno, o sea, que sí. aunque no quieras, bueno, de hecho este programa es feliz. Sí, Feliz, claro. feliz, Sí. Sí, la cómo no. radio, feliz, todo México. Que es avanza, feliz, cuchu, feliz, cuchu, cuchu. o sea, El chucuchú. Sí. es una orden del presidente. Sí. O sea, somos un Por país eso todos feliz. debemos ser felices. Y más si es viernes, ¿verdad? Ah, claro, no, es doblemente. Sí, viernes, sí. Sí, es Viernes social. Viernes el día más social. feliz. No, así decían en la escuela, ¿no? Decíamos Así decían en la escuela, viernes social, ¿no? social. El viernes ya no se hace nada. O bueno, Bueno, sí, sí, todavía. pero digamos que Pero más relajado. más relajado, ¿no? Con menos presión. Ya no te revisan las tareas, ¿no? Creo Sí, así era, ¿no? sí, Me un acuerdo. poco sí. Un poco, Sí. un poco sí en aquellos tiempos. Los maestros cotorrean con los chavos. Sí, aunque no todos los maestros se les da eso, ¿no? Hay unos como más amargadones que otros. Bueno, como siempre, como Hay de en todo. Como en todo. ¿Tú recuerdas algún maestro, o sea, te quedó en la memoria algún profesor por su carácter, por su forma así medio, pues no muy agraciada, Pues no muy agraciado, pero sí tenía una amargadones? no exactamente, pero tenía una característica muy especial, única, que no he visto con ningún otro maestro. Cuando llegaba sobrio, era muy mal maestro. Era un maestro de No matemáticas. llegaba pedo. Y cuando llegaba ebrio, que regularmente era así, bueno, era un tipo tan brillante que decía, abran el libro en la página tal, párrafo tal, línea tal. O sea, y su ahí estado estaban las natural para Así es. dar una buena clase era en estado Sí, y siempre decía, inconveniente. sí, siempre decía, vengo de mi casa, voy a mi casa. Con el tiempo nos enteramos que es que a la vuelta de la escuela Hay un bar que había se un bar que llamaba se Mi llamaba Casa. Mi Casa, ¿no? Sí. Entonces, ebrio era excelente maestro. Oye, ¿a ti sobrio te no era tocó bueno. uno ebrio? A mí me tocó igual que Esmaragdo, que si llegaba en estado sobrio, era muy raro. Siempre llegaba con sus copas de más. Siempre llegaba medio... No, fíjate, Era a mí no. Sí me tocó profesores fiesteros, ¿no? Pero fuera del salón. Es decir, no llegaban en esas condiciones a dar clases, ¿no? Pero sí, ya afuera participaban en las fiestas, tomaban en las fiestas. Sí, no, a mí sí me tocó como Esmaragdo, que llegaba... Hacían desfiguros, o sea, pero fuera de las clases, ¿no? No, a mí sí me tocó. Lo que sí me tocó fue así, como dice Esmaragdo, un profesor amargado, porque era un señor que llegaba con su bicicleta todos los días, nos daba matemáticas. Entonces dejaba su bicicleta en la puerta del salón, entraba, decía escasos a la hora que tocara su clase, buenos días, buenas tardes, sacaba sus cosas, se ponía en el escritorio, se volteaba el pizarrón, ponía dictado, objetivo, no sé cuánto. Ya empezaba su clase, terminaba la hora, muchas gracias, nos vemos mañana, se iba. Era todo lo que hacía el profesor. Hubo un grupo de compañeros que, viendo esa situación, que no interactuaba, era raro, era totalmente diferente a otros profesores que sí interactuaban. Con los alumnos. Con los alumnos, pues se le reportó a la dirección. La director mandó llamar al profesor y al día siguiente de ese llamado de atención llegó el profesor y dijo, sé que
algunos de ustedes se quejaron de tal cosa y tal cosa, pero yo vengo a dar una clase, no vengo a ser amigos entre ustedes y seguiré haciendo lo mismo. Y seguiré haciendo lo mismo. Bueno, Pues es que qué bueno, está en el magisterio hay muchas personas frustradas, te quiero decir. Bueno, a mí me tocaron cantidad de maestras y maestros frustrados Sí, que que no les están ahí gustaba porque lo no les suyo. quedó de otra, ¿no? Porque, Sí, claro. pero no es realmente lo que les gusta. No, y esa frustración la reflejan y la llevan a... Pues en su clase reflejan ahí todas las frustraciones que tienen y los alumnos se dan cuenta, ¿no? Y crean también una animadversión hacia ellos. Fíjense, hablando de educación, fíjense que hay un caso ahora, están en paro los CONALEP del Estado, Así es. ¿no? Y hay una situación grave, la situación es grave porque la información que me ha llegado es en el sentido de que el secretario general del sindicato de los CONALEP, que ahora les doy el nombre, se ha vinculado con un grupo político de Morena y que lo está protegiendo, y por eso se siente envalentonado para hacer estas cosas. Pero por si fuera poco, hay denuncias de acoso sexual hacia las muchachas por parte de familiares de este líder sindical. Este líder sindical se llama, de hecho en Cozumel ya hay 6 denuncias en contra de un profesor. Oye, entonces, él inicia toda, pues este movimiento porque está manipulado por grupo de Morena. Sí, sí, se ha vinculado con el grupo de Maribel Villegas, no sí, me digas. Así es. Se llama, se llama Werne Kupech, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del CONALEP Quintana Roo. Y está respaldado por Maribel Y está Villegas. respaldado con Maribel Villegas, y hay un chantaje hacia la dirección del CONALEP, porque este señor, este líder sindical, le ha dicho al director general del sistema que con 600,000 pesos resuelve el asunto. Fíjate. Y pues el director ¿La delincuencia? le ha dicho que pues que eso sencillamente no se puede obtener ningún recurso de ese tipo, y que la Secretaría de Educación, tanto la estatal como la federal, pues conoce de la situación y que hay un respaldo a la dirección. Este señor ha logrado cambios en la dirección del CONALEP, porque no le gustaba la administración, y ahora quiere hacer lo mismo porque tampoco se le acomodan las cosas, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, por eso, ese es en síntesis el trasfondo del asunto detrás del movimiento de CONALEP. Uno de sus hermanos es de los profesores acusados de acoso sexual. Hay grabaciones ya que los alumnos están ventilando ya en redes sociales. Pues deberían de denunciarlo. Hay denuncias penales, ya. Sí, contra este profesor hermano del líder sindical. Ya hay denuncias penales, pues esperemos que actúen quienes tengan que actuar al respecto, ¿no? Pues sí, y también sería bueno escuchar la parte de la Secretaría de Educación, ¿no? Sí. A ver qué dice al respecto con todos estos Sí, porque antecedentes. este manipuleo político está grave en la educación. Claro, claro, porque no se vale que a través de, pues, afectas también a la educación, a los... Sí, lo malo es que el mensaje del presidente es de impunidad, porque ya ves que regresó toda la estructura de la educación corrupta que siempre ha existido en México, empezando por el Bester Gordillo y todo su grupo. Se volvió a modificar la reforma educativa que tanto trabajo costó rehacerla en el sexenio anterior. Sobran los casos como el que está comentando Julio en diferentes puntos del país, que van desde acusaciones de acoso sexual, venta de plazas, herencias, toma de calles, bueno, nos podemos seguir así parte de la mañana, y el presidente pues es tolerante a todo eso, ¿no? Entonces, Sí, tolerante. De hecho, el hermano de este señor, de este Werne Kupech, ya tiene 4 denuncias penales en su contra. A pesar de eso, es el que está encabezando las marchas que han habido en los últimos días aquí en Cancún por parte de trabajadores del CONALEP, y este Kupech, el líder sindical,
pues hace unos días apareció en el Face con Maribel, saludando a Maribel, felicitando a Maribel por su cumpleaños. Ya sabemos de dónde viene entonces todo este movimiento que hay detrás de los CONALEP. Ojalá que, bueno, él solito se quede en evidencia. Sí, ¿no? claro, así es. Siendo respaldado por este personaje siniestro llamado Maribel Villegas. Y hablando de otros temas, antes de ir a la pausa, ya que menciona Secretaría de Educación, vamos ahora a la Secretaría de Salud, porque, no sé, se menciona que hay una falta de presupuesto, no se han realizado unas adecuadas campañas como antes. Yo no sé si tú recuerdas que antes pasaban todos los días a fumigar, recorriendo las calles de Cancún. Sí, cómo no. Uh-huh. Hoy ya no se ve eso, pasarán, pues no sé, una vez, 2 veces al mes, o no sé, rara vez yo he visto estas camionetitas que están fumigando, pero la situación está totalmente incontrolable. Yo no sé si han visto las quejas también en todo Cancún. Las brigadas de vectores regularmente eran pagadas con fondos del gobierno federal. Del gobierno Sí, federal. así es. La secretaria de Salud comentó que faltaban, no sé, cerca de 300 millones de pesos que no tenían para cubrir estas brigadas de salud, lo cual me parece altamente preocupante porque ahí están los casos de dengue. Así es. Aunque también decía a nivel nacional, escuchaba yo gente, creo que al secretario de Salud a nivel nacional, o unas estadísticas a nivel nacional que hablaban de que a pesar de la preocupación que ha despertado en este año el número de casos de dengue, estamos en la mitad de los casos registrados el año pasado. Pues, de todas maneras, el tema de los moscos en Cancún, bueno, yo como nunca lo había visto, Ayer muchos niños, te lo comento porque el día de ayer los del equipo de fútbol fueron a entrenar allá al kilómetro 0. Bueno, varios, tuvieron que retirar a los niños. No se podía. Simplemente no se puede estar. Entonces, esto ya es una cosa muy grave. Muy alto, ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces, ojalá que se esté atendiendo y que no sé qué se tenga que hacer. Estuve ayer en donde de inmediato se sintió el olor a repelente de moscos, ¿no? Todo el mundo sí, es que empezó a los bañas ponerse y los tapizas de repelente. Sí. Sí, terrible. Pero bueno, vamos a una pausa. Tenemos a un invitado el día de hoy. En el tema ese de salud, recordemos que está pendiente. Si quieren podemos regresando, platicamos un poquito más de este tema, porque está pendiente todo una modificación en la forma como el gobierno federal pretende manejar el Programa Nacional de Salud, ¿no? Que no lo ha podido aterrizar por diferentes circunstancias. Vamos precisamente, regresamos platicando de este tema. Y a propósito de los presupuestos, estará con nosotros hoy para que nos dé también su punto de vista. Tantos ahorros que se han dado en el gobierno federal, cuál es la perspectiva para el 2020 en crecimiento económico y otros temas que tienen que ver con los dineros públicos. Nos acompañará en un rato más el contador Pablo Laguna, estará con nosotros en unos momentos más. Regresamos, no se vayan. Vamos a un corte. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE.
Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso en este programa. Vamos a hablar de los dineros. Vamos a hablar de los dineros. Porque los dineros dan felicidad, pero si hace falta, pues... La agita. No, sí, ¿cómo no? La inhibe. Sí, aquí, mira, nos acompañan esta mañana para hablarnos un poquito más a fondo del tema presupuestal, tanto del gobierno federal como de las finanzas en el Estado. Pablo Gutiérrez Laguna, él fue presidente del Colegio de Contadores y, bueno, pues ahora... pues siempre está presente en los medios de comunicación dando su opinión sobre estos temas precisamente. Muy buenos días, don Pablo, ¿cómo le va? Muy bien, Zule, muy buenos días, gracias por invitarme. Al también contrario. saludo con mucho gusto a los compañeros de la mesa y por supuesto también a tus radioescuchas. Gracias, contador Pablo Gutiérrez. A mí me gustaría, primero que nada, estábamos comentando hace un momento de que el gobierno federal pues ha estado ahorrando mucho dinero. Según de todo lo que se hacía antes, bueno, hoy ya no se hace y ese dinero pues se ahorra, pero resulta que los estados están padeciendo de un presupuesto en temas de salud, en temas educativos y en otros rubros. Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar, que ya está afectando, pero qué tanto más podría repercutir en los estados estos recortes, esta pues falta de distribución del dinero público? Pues. Fíjate, Zule, que es un buen tema donde hay mucho reclamo por parte de los organismos que dan un servicio a la sociedad, sobre todo en materia de salud, en materia de seguridad, porque el lema del gobierno actual es la austeridad republicana. Sin embargo, a veces sus políticas son muy severas, son muy agresivas, eliminando algunas áreas importantes, pero sobre todo recortando los presupuestos. Eso no podemos tener cifras porque el gobierno aún está en el proceso de una estabilización. Sin embargo, sí se siente, sí se respira que hay problemas ya en la cuestión, aunque en los medios él ha dicho que en materia de medicamentos, por ejemplo, para los hospitales, que todo está bien y que él tiene otras cifras. Sin embargo, la percepción que se tiene es diferente, es otra. Lo mismo ocurre con los programas sociales, programas sociales que están afectando al campo, a salud, muchos otros rubros. Contador Gutiérrez, cuando un ente, el que sea, una empresa privada, en la familia, en este caso en el gobierno federal, dice, estoy eliminando estos gastos, me voy a ahorrar este dinero, recorto aquí, lo pongo acá en esta bolsa,
Pero resulta que esos ahorros que antes eran dispendio y que servían para X determinadas cosas, ya no se está ejerciendo ese gasto. ¿Qué significa en el fondo? Es decir, ese dinero existe, lo están guardando, está en una bolsa. O sea, como contador, ¿no? Entiendo que es el gobierno, no pudiera usted saberlo, pero técnicamente, ¿qué ocurre? Es decir, quito este gasto, lo pongo en una bolsa, no lo ejerzo, luego entonces sí tengo mucho dinero, pero en la percepción es que no hay. O sea, ¿qué significa eso de los ahorros? Sin lugar a dudas que al haber recortes en algunas dependencias, algunos programas, y tenemos los ejemplos, ¿no? Al SAT le disminuyeron su planta laboral, y esto pues tenía un objetivo muy centrado, que lo vimos positivo, porque la autoridad ya utiliza medios electrónicos para captar información, entonces hay determinado personal que se estaban duplicando las actividades. Bueno, por un lado. Y por otro lado, bueno, entendemos que está dándole cobertura a otros programas sociales, y vemos por allá que los adultos mayores incrementó, que las becas para estudiantes y para los niños que ni trabajan ni estudian. O sea, a lo mejor esos recortes lo está llevando para esos programas. Okay. Y también se debe de ver reflejado ya sus programas importantes para impulsar el crecimiento económico, que ha venido bastante lento, y por allá hablábamos de a lo mejor de los comentarios del secretario de Hacienda, en donde hay una posibilidad de una recesión global, recesión mundial, que eso pudiera afectarnos como país y un tanto como Estado. Afortunadamente tenemos un Estado maravilloso que no depende mucho de las participaciones, sino que tiene sus propios ingresos, y es un Estado donde ha habido una efectividad y una eficiencia en la administración pública, y lo vemos desde el punto de vista recaudatorio. Y ya estamos en segundo lugar en recaudación, en la eficiencia recaudatoria, pero sobre todo en el manejo transparente de los recursos. Eso es muy positivo, y tenemos la bendición de Dios, que es el turismo. Entonces, a lo mejor de darse una recesión mundial, que lo sabemos porque desde mayo los organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, empezaron a prever esto, que había un indicio de desaceleración, y esto en términos muy populares es que el crecimiento se viene deteniendo. No se daba todavía el efecto de la recesión. La recesión, de acuerdo a los economistas, es cuando en 2 trimestres no hay ni crecimiento económico, hay una inflación alta, pero sobre todo no hay consumo. Entonces ya el secretario de Hacienda lo prevé, sin embargo está tomando sus medidas. Dentro de ellos México tiene algo importante. México es un país emergente, en vía de desarrollo, pero pertenece a la OCDE y pertenece al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué tiene México? Grandes reservas. Tiene grandes reservas, que eso le ha permitido desde el gobierno anterior con Agustín Carte, que fue la brillante idea de fortalecer las reservas, y hizo algo importante cuando el peso mexicano se depreciaba, emitía o utilizaba dólares de la reserva y evitaba un golpe fuerte al peso. Entonces esas medidas pueden ser tranquilizantes, pero la principal es establecer una disciplina fiscal muy rigurosa y muy responsable. Que no se gaste más de lo que tiene. Tienen que ser muy ajustado a lo que ya autorice, en este caso, el Congreso, que es a través del paquete económico. Debe usarse con mucho cuidado, pero la parte importante es que ya no hayan dispendios, no hay gastos innecesarios, y por supuesto que se elimine la corrupción y que se castigue a los que hayan utilizado dineros públicos. Pero el problema es que no se castiga. Ese es el problema. Tenemos ahí información por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un brazo muy fuerte, es el brazo, podemos llamarle el brazo ejecutor, en donde tiene ya más de 200 querellas, y cuando hablamos de querella es cuando ya la autoridad estima que hay un daño al erario público y amerita una pena corporal, o sea, cárcel. En los otros casos, bueno, inician las facultades de revisión, pero ya tiene más de 200 querellas, y pueden ir avanzando en ese manejo cuidadoso, pero sobre todo en esquemas irregulares. Por allá va. Ahorita los resultados todavía no se ven palpables, pero sí hay indicios, y podemos ver algunos personajes, ya algunos abogados, algunas personas que están siendo investigadas. Eso habla de que el combate a la corrupción y a la impunidad puede ir en serio, cosa que se ve positivo. Claro. Perdón, en esta austeridad republicana que usted definió como muy agresiva, también el gobierno federal al parecer está preparando otra medida aún más agresiva en lo tocante
a la recaudación fiscal, a los contribuyentes, a los que falsifican facturas, a los factureros que le llaman. ¿Cómo ve usted esa situación y sobre todo cuál es la advertencia para los empresarios de aprobarse las reformas que están ahorita en los congresos? Fíjese usted que toca un tema muy trascendente. Cuando se deja de pagar impuestos, cuando se utilizan recursos que debieran ser para impuestos, pero se utilizan para otras cosas, eso me parece que es un daño muy grave a la nación, es una perversidad. ¿Por qué lo señalo así? Porque ese dinero debe utilizarse para lo que se establece en la Constitución, que debemos de contribuir para los gastos públicos y debemos hacerlo de la manera proporcional como lo establezcan las leyes. Y cuando hablamos de evasión y de elusión fiscal, que es uno de los ejes del paquete fiscal, hablamos de un paquete económico y luego hablamos ya un poquito más en corto de un paquete fiscal. La idea es combatir frontalmente la ilusión y la evasión fiscal. Y hablamos de factureros. ¿Qué sucede con los factureros? Que en lugar de pagarle el IVA o pagarle el impuesto sobre la renta al fisco, aplicaban facturas que no tenían sustento, que eran meramente comprar la factura. No había lo que se maneja en términos fiscales, la materialidad, es decir, el servicio no se había dado. Entonces, ¿qué sucede? Que dejan de pagar impuestos. Pero lo más grave era aquí que a través del IVA que le trasladaban en las facturas, pedían devolución de IVA. O sea, lejos de no pagar, recuperaban y bueno, ese dinero quién sabe para dónde se iba. Pero esa medida es buena. Pero ahora lo que busca es cerrar ese círculo. ¿Cuál es cerrar el círculo? Si ya tengo, desde el 2014 tenemos a los que no tienen el sustento de las operaciones, que son en un artículo 69, operaciones inexistentes. Por otro lado, están considerando que debe haber una responsabilidad también para los asesores fiscales, que esa es una propuesta que se está dando. El empresario no aplica una deducción o una planeación fiscal solito. Tiene que haber un abogado, un contador que llega y le venda la idea de ahorrarse un dinero, bien o mal, pero se lo va a ahorrar. Y el empresario puede comprar esa idea. Tenemos que decirlo, no todos, pero sí hay empresarios que compran esas ideas. Así como cuando al inicio empezó la famosa outsourcing, que es una figura legal, pero ahí había un esquema de poder utilizar una parte para comprobar la nómina y otra parte que se paga por fuera, que no se integraba ni para renta, ni para seguro social, ni ninguna otra partida. Pero la idea es atacar esos esquemas, que en la realidad se ve hallar una recaudación y le están apostando mucho a una recaudación importante, porque los ingresos petroleros, que es la tercera fuente, no es la primera, antes era la primera, ya ha ido bajando. Entonces, en esa medida que tiene que compensarse, ¿cómo? Con la recaudación, pero en mi opinión no es mala la medida, porque si los pequeños y los más pequeñitos pagamos impuestos, porque aquellas empresas que tienen una estructura legal no pagan y hasta le devuelven y le condonan el impuesto, entonces la medida me parece a mí positiva. Ahorita que regresemos de la pausa, nos da su visión de la perspectiva para México a partir de este paquete fiscal que presenta la Secretaría de Hacienda para el 2020 y bueno, cuál es el panorama, ¿no? Con mucho gusto. Financiero. Vamos a la pausa. Vamos a un corte y regresamos. Caribe FM 101.9 constituye una radio diferente, que cuenta con la confianza y la credibilidad del público, ya que en nosotros siempre encuentra el apoyo y el espacio que en materia de comunicación reclama la sociedad, ya que nuestra programación se realiza pensando en los sectores más significativos de nuestra comunidad, los niños, hombres y mujeres en edad adulta y de la tercera edad, y potencializando la promoción de la unión familiar como célula y motor principal de nuestra sociedad. 9 de octubre, 19º aniversario de Caribe FM 101.9, tu radio. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos, especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1.
Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chunjujup y Tijosuco. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso con el contador Pablo Gutiérrez Laguna y pues coméntanos cuál es la perspectiva para el 2020 después de que la Secretaría de Hacienda presentó pues el paquete fiscal para el siguiente año, contador. ¿Cuál es el panorama? El panorama se prevé una disciplina fiscal importante, un combate frontal a la ilusión y la evasión fiscal, y sobre todo cerrarle los círculos. Y aquí hablamos de que ya se establece y una propuesta de considerar que los asesores fiscales, aquellos que hacen las planeaciones, que en la mayoría de los casos la autoridad los ve como una medida para dejar de pagar impuestos, tendrá que reportar sus planeaciones fiscales y la autoridad tiene un plazo para analizarlo y determinar si esa planeación es correcta. De ser correcta, el empresario tendrá que agregarle un número a la declaración para que vean que esa planeación es correcta y poder llevarla a cabo. De lo contrario, si no es aprobada esa planeación, tendrá que hacer modificaciones donde se deja de aplicar esa planeación y pagar los impuestos correspondientes. Esa es, por un lado, una de las grandes medidas. Pero hay otra medida que viene ahorita que es una novedad en materia fiscal, es que se establece la figura del tercero colaborador fiscal. ¿Y qué es esto? Bueno, puede ser un empleado, un proveedor, un cliente que sepa de algunas operaciones irregulares por parte del contribuyente y vaya al SAT y le diga, oye SAT, yo sé que está evadiendo impuestos, está dejando de enterar el ISR, el IVA, y tendrá el carácter de una figura protegida. Entonces, ese es otro de los amarres que está llevando a cabo la propuesta, son propuestas. Perdón, ¿y ese soplón qué beneficios va a tener? Fíjate que ahí yo escribí un artículo y decía que no tienen grandes alicientes o incentivos. ¿Y entonces para qué va de soplón si no le va a servir? No, al contrario. Ya vamos al esquema comunista, sí, ¿no? Sí. De la vieja Rusia, ¿no? De que todos se vigilaban unos otros y se acusaban. Qué barbaridad. Pero fíjate, ya había una figura así, más o menos cuando surge el tema cuando se ponen candados a la adquisición de bienes inmuebles para combatir el lavado de dinero, se establece también que hasta determinado monto los notarios públicos tienen que reportar la operación ante Hacienda, creo, ¿no? Sí, pero ahora es más drástico, porque estás hablando de un proveedor. X persona que va y te denuncia ante la Secretaría de Hacienda. Si yo soy tu proveedor y sospecho que tú no pagas el ISR, te puedo acusar. Sí. Así es. Y fíjate, por otro lado... Serás como un testigo protegido. Sí, por otro lado, estás acusando a tu propio cliente y la represalia del cliente es que no te va a comprar. Pero a los testigos protegidos, por ejemplo, a los que declaran, estaban en procesos de delincuencia organizada, los testigos protegidos tienen un beneficio, creo que los sacan del país, los llevan a un lado, les dan una lana. No sé si en este caso aplicaría. ¿Qué aplica en este caso? Y el problema con todo, pero es que creo que ahí está el detalle, que están queriendo equiparar a los empresarios con delincuentes organizados, y creo que ahí está el detalle, que no pueden ser tratados iguales, ¿no? Son grandes cuestionamientos muy importantes y que tendremos un proyecto, tenemos una explicación al respecto. Efectivamente, esa figura similar
al testigo protegido que se usa como en materia penal. Aquí en materia fiscal se llama tercero colaborador fiscal, que no tiene un aliciente solo que participe en la lotería fiscal, que puedes ganarte algunos premios que no son nada. Sin embargo, eso, la verdad, y si no se establece una remuneración o algo, es algo que no va a generar interés para alguien. Porque claro. Un problema, ¿no? Sí, porque claro. Si yo soy empleado de una empresa que tiene alguna práctica de evasión del ISR, y si la denuncio a mi patrón, quizá tenga que cerrar la empresa y me quede yo sin trabajo. Sí, pero además no te van a dar, no hay ninguna evidentemente por parte de de la honestidad por la Secretaría. 4T, pero no, no pasará evidentemente de allá. que te van a correr, o sea, eso no Claro. hay que ni cuestionárselo, ¿no? O sea, y al proveedor que sea soplón, evidentemente Pues ya no le van a te- quitar los ya- contratos, Claro. o sea, Sí. vamos. Bueno, es que primeramente mencionabas algo muy importante. La autoridad puede captar información de manera directa de los contribuyentes a través de sus declaraciones. Tenemos que hacer pagos provisionales, mi declaración anual y muchas series de declaraciones informativas para efectos fiscales, para el efecto ante la ley antilavado y demás y demás. Sin embargo, un tercero que aporta información pues son los retenedores y los fedatarios públicos. Por ley, los fedatarios públicos tienen que mandar todos los protocolos al SAT. El banco es un tercero que proporciona información. Todas las cuentas bancarias y los movimientos inusuales y no recurrentes tiene hasta 72 horas para reportarlo al banco. Vamos a suponer, si tú vienes depositando entre 5 y 10 mil pesos diario, 20 mil no pasa nada, y de repente depositas 100 o 200, dice el banco, es una operación inusual y no es recurrente y la tengo que reportar en 72 horas. Bueno, ese es uno. Pero también las agencias de todo tipo de autos. A veces quien compra un auto es una ama de casa, un estudiante que no está ni siquiera inscrita, pero la agencia tiene que elaborarle una factura y tiene que ser nominativa. Bueno, por ese hecho reporta la información. Antes teníamos una declaración de los 50 principales clientes y proveedores, después ya se generalizó y se reporta todo. Entonces, por un lado, el SAP capta información de esos terceros y ahora dice, ahora tú, que a veces tenemos en las empresas empleados que se sienten ofendidos y se van y una demanda laboral, ahora van a tener la posibilidad de también ir a decirle al fisco. O sea, además de la demanda laboral. No, cualquier van a poder ir al acción, SAT. pero aquí lo que se busca es que pueda ser un tercero que no haya participado y eso puede no darse, pero sí puede darse. ¿Cuál es el peligro importante de un empresario? Un trabajador resentido. Un cliente insatisfecho o un proveedor con que tuviste malas relaciones y ese puede ser uno que diga, bueno, ahora voy a aprovechar esta figura. Eso es de los aspectos relevantes. Y hay otro esquema que lo quieren introducir a la ley, que es un esquema que se da ya en otros países donde la ética fiscal ha ido avanzando muchísimo, que es una regla o cláusula antielusión. Y esto sí me parece un poco grave y así lo hemos señalado a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación de Fiscalistas, Delegación Quintana Roo, que no se le puede dar una facultad infinita, una facultad abierta a la autoridad para reclasificar operaciones. La disposición propuesta dice que la autoridad en uso de facultades podrá reclasificar el sentido de una operación que considere que no cumple con la sustancia de negocios, con la razón de negocios. Es decir, si fue una compraventa, la autoridad para efectos fiscales, y así lo precisa la propuesta, te la va a desconocer, aunque de manera mercantil y manera de otro tipo pueda ser. Y te va a decir, ya no es fiscal, no pasa y por lo tanto es no deducible. Esa famosa regla antiilusión o cláusula antiabuso, tenemos que decirlo, no es conveniente y además no podemos darle, espuelas al diablo, decimos los estudiosos, porque pues ¿cómo le vas a, si la autoridad a veces interpreta, porque es lo que está haciendo con la materialidad, con la razón de negocio, la sustancia económica, y ahora le permites que me reclasifique una operación, creo que esa no va a pasar, sin embargo, de pasar sí es un gran peligro para los contribuyentes. Contador Gutiérrez, planteó usted hace un momento, o platicó de esta, la obligatoriedad de las empresas de mandar una planeación fiscal que tiene que ser aprobada por la autoridad, SAT. por la autoridad, sí. ¿Tendrá la capacidad de SAT de verificar, de analizar y de aprobar a tiempo estas planeaciones fiscales y que no entorpezcan la operación de las empresas? Aquí es donde se establece
hay dos cosas importantes aquí. Primero, se establecen que son 8 meses que tiene la autoridad para determinar si esta planeación fue correcta. Pero dice, vamos a establecer un comité, y así lo establece la propuesta, un comité integrado por la Secretaría de Hacienda y por el SAT y por cualquier otro organismo. Pero no está tomando en cuenta a los empresarios, no está tomando en cuenta a los colegios de profesionistas, porque sería una cuestión muy parcial que ese comité lo integraran esos organismos, pero ¿dónde tienen que participar los profesionistas? Y ahí es donde se está pugnando para que entre un organismo de los empresarios y del sistema de profesionistas. Sí, pero el asunto es que, no sé, imaginemos que hay 100,000 empresas. Mucho más, mucho yo entiendo lo que dice Julio. Pues, o sea, que hay 100,000 empresas y todas meten su planeación fiscal. ¿Cuánta gente requieres para supervisar? Exactamente, ¿cuánta gente va a trabajar para supervisar y aprobar eso? Y van a ser millones, Julio. O sea, va a ser un problema. ¿Y en cuánto tiempo lo van a aprobar? Y mientras yo como empresario puedo operar, ¿me entorpece mi operación o no? Van a ser millones, porque el taller más modesto, el taller mecánico más modesto que existe, necesita dar facturas. Y no porque el maestro mecánico sea muy honesto, sino porque todo el que le lleva su carro quiere una factura, la necesita. Entonces, ese maestro también tiene que decirle a su contador que le haga su proyecto, ¿no? Multiplicado por millones de pequeños empresarios que hay en el país, ¿cuándo va a poder el gobierno supervisar todo eso, ¿no? Es una cuestión muy difícil, sin embargo, la autoridad aplica métodos selectivos. Y aquí la propuesta establece que tienen 8 meses para revisar el contenido de esa planeación. Y de ser positiva te van a decir es correcta, y ahí te va un número de registro para que lo señales, y cada vez que vean eso va a decir esta ya la aprobamos. Sin embargo, si consideran que no cumple con los requisitos fiscales y legales, entonces van a decir tienes la obligación de corregirte porque esto no es procedente, antes de que la autoridad inicie facultades, y se tendrían que ir a las empresas grandes, a los que hacen a lo mejor precios de transferencia, operaciones con partes relacionadas que en el extranjero, empresas grandes. Los pequeños y medianos normalmente es muy difícil que contraten planeaciones, se van sobre las planeaciones agresivas. Ellos contratan a un profesional de la contaduría que le haga el registro y le haga sus declaraciones, pero en fin no están aplicando una planeación, están aplicando la ley. ¿Cuáles son las planeaciones? Vamos a hacer un proyecto y vamos a ver que vamos a aplicar deducción inmediata, esas son las planeaciones que el SAT las considera. Se reduce el número de contribuyentes. Se reduce el número de contribuyentes. Estamos hablando a los grandes. Y hablamos de los poderosos, que ellos trabajan mucho la planeación fiscal. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos ya para despedirnos y nos dé un último detalle hasta dónde es buena, es sana la austeridad republicana. ¿Cuánto de austeridad tendrá que aguantar el país? Regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pues antes el servicio del agua potable era
no tenía mucha presión, pues tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que Capa tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de Capa, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades, avanzamos con Capa. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Para ti, ¿qué es justicia? Es equilibrio, es igualdad. Que se cumplan las leyes. Las mismas posibilidades, los mismos derechos. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños. Que no haya corrupción. Que haya mucho respeto para todas las personas. Que nadie sea discriminado. Igualdad para todos. Que cuiden a los niños. Felicidad. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Suprema Corte, el poder de la justicia. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya estamos de regreso y bueno, ya para despedirnos una última pregunta, que bueno, ya es un decreto, no presidencial, pero es un decreto de periodistas que va a venir todos los viernes a hablar de los dineros, ¿no? Un gusto. Bueno, ¿qué tan sano es, hasta dónde la austeridad republicana para un país? ¿Cuánto tiempo debe durar? No sé cómo se lo vaya a manejar el gobierno de López Obrador, pero ¿qué tan sano es y qué tan bueno no sería en determinado momento? Yo considero que hay que verle la parte positiva y la parte negativa. Si esa austeridad que plantea el gobierno y lo hace con mucho énfasis republicana, está utilizando está recortando los gastos innecesarios, los gastos superfluos o esos dispendios que tenían algunos funcionarios públicos, yo creo que esa es una medida sana. Pero por otro lado, esos ahorros que tiene el gobierno tienen que ser empleados correctamente y que la ciudadanía, y que eso es algo importante, que nos convertamos en como contralores sociales, que podamos denunciar algunas cuestiones irregulares para en beneficio de la sociedad, que efectivamente esos dineros se apliquen en donde deben quedar como beneficio a la sociedad. Pero ni es tan buena una austeridad fuerte, pero mucho menos que se aplique correctamente esos recursos. Oiga, contador Gutiérrez, el gobernador Carlos Joaquín planteó hace unos días, esta misma semana, a principios de la semana, un replanteamiento en el esquema de la relación fiscal Estado-Federación. Estado-Federación incluso plantea una convención hacendaria. ¿Qué opina usted al respecto como experto en temas fiscales? Muy positiva porque el estado de Quintana Roo es uno de los estados donde en sus parámetros principales, que es recaudatorio, la administración recaudatoria del estado es importantísima y tenemos ya un SAT Quintana Roo, así como un SAT federal. Aquí en el estado hay un SAT. Las áreas de administración tributaria del estado han sido muy profundas en un proceso de elevar la calidad, primero el control y la calidad de la gestión, y a tal grado que se considera Quintana Roo en segundo lugar recaudatorio por esa eficiencia que ha tenido el Estado. Pero por otro lado, la distribución que recibe el Estado no es equitativa a la situación actual. La ley ya tiene muchos años que se dio, la ley de coordinación fiscal, y no considera algunos criterios importantes, un criterio propio que es cuántos habitantes tengo, pero sobre todo qué ingreso le proporciona a la federación. Y aquí se buscaría un esquema de reciprocidad y de una distribución justa. Entre más aporto a la federación, más deben de ser mis beneficios o mis aportaciones. Pero por otro lado, también en la cuestión de la recaudación del Estado,
no olvidemos que lo que recauda el Estado a nivel federal es a través de un convenio de colaboración administrativa con la Federación, es decir, puede revisarte IVA, puede revisarte impuesto sobre la renta, que son impuestos federales, pero a través de ese convenio de colaboración va a haber una mayor recaudación. Bueno, por esa recaudación también debe de recibir cantidades importantes, un regreso, un retorno de ese esfuerzo que hace el Estado, y la participación general es por los ingresos que percibe la Federación, como PEMES, como las exportaciones de los productos del país. Esa es la otra participación. Pero yo veo positivo y sí, la famosa convención hacendaria que propone me parece positiva, y me parece que también es altamente benéfico que se revise la ley de coordinación fiscal. Y distribución para los estados, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, contador Pablo Gutiérrez Laguna. Gracias, Zule, gracias, compañero. Gracias, muchas gracias. Gracias, Esmeraldo. Gracias, Zule. Gracias, Julio César. Gracias, que hoy Zuleika. estuvo un poco ausente esta semana, Julio, pero creo que la próxima semana ya se reincorpora como la gente. Lo normal, ¿verdad? sí, exactamente. Sí, ya no tendrás audiencia. No, ya no. Muy bien. Ya no. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente descansado fin de semana. Y aquí nos vemos, si Dios quiere, nos leemos y nos escuchamos. Síganos en las redes sociales también, ahí estamos. Gracias, hasta la próxima. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Cuando vamos a comprar carne para hamburguesa, no basta con leer la etiqueta y comparar precios. Necesitamos el análisis del experto en calidad, el laboratorio de Profeco. Bienvenidos a Revista del Consumidor TV. La carne preparada para hamburguesas que se vende comúnmente en las tiendas de autoservicio es para algunos la opción más rápida y fácil de preparar este popular alimento. Pero ojo, no todas son 100% de res o pollo, pues contienen piel de pollo o condimentos y no demuestran que la carne provenga de arrachera, ribeye o sirloin. Hace 9 años, Profeco analizó las hamburguesas de res y pollo que ofrecían algunos restaurantes y establecimientos especializados y reveló cuáles eran las que aportaban mayor cantidad de calorías, proteínas y grasas. Ahora que la industria nos ofrece